¿Alguna vez has sentido que el dolor te está separando de Dios? No de manera teórica, no como una idea lejana, sino como una experiencia real, viva, casi insoportable. Ese momento en el que rezas, pero el cielo parece cerrado. Hablas, pero no recibes respuesta. Y dentro de ti nace una pregunta que no te atreves a decir en voz alta, pero que pesa más que el propio sufrimiento. ¿Dónde estás, Dios? Hay dolores que llegan como una tormenta. No avisan. No piden permiso. Un día todo parece estable, y al siguiente algo se rompe, una pérdida, una enfermedad, una traición, una noticia que cambia el rumbo de tu vida. Y cuando el dolor se instala, no solo duele el cuerpo o el corazón. Duele el alma. Porque el dolor no solo quita cosas. También siembra dudas. Y una de las más profundas es esta. Si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Si está conmigo, ¿por qué me siento tan solo? Aquí nace una ilusión peligrosa, silenciosa, pero muy común. Creer que sufrir significa estar abandonado por Dios. Mientras todo va bien, es fácil sentir su cercanía. Cuando hay paz, cuando las oraciones parecen respondidas, cuando la vida fluye. Pero cuando el sufrimiento entra en escena, algo cambia. La fe que parecía firme empieza a temblar. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir la presencia de Dios por lo que sentimos. Si siento consuelo, Dios está. Si siento vacío, Dios se fue. Pero, ¿y si esa lógica estuviera equivocada? ¿Y si el dolor no fuera señal de ausencia, sino de una cercanía distinta, más profunda, más real? El problema no es el dolor en sí. El problema es cómo lo interpretamos. Porque nuestra mente busca explicaciones rápidas. Quiere respuestas claras. Quiere entender el ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto no se va? Pero hay dolores que no se explican. Y cuanto más intentas resolverlos como si fueran un problema matemático, más frustrado te sientes. Porque no hay una fórmula que elimine el sufrimiento. No hay una respuesta lógica que calme el corazón herido. Y entonces ocurre algo aún más doloroso. Confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pero escucha esto con atención. Muy atención. El silencio no siempre significa que alguien se ha ido. A veces significa que está demasiado cerca, trabajando en lo profundo. Hay obras que no hacen ruido. Hay transformaciones que no se anuncian. Hay procesos que no se sienten mientras ocurren. Piensa en una semilla enterrada en la tierra. Desde afuera, todo parece quieto. Oscuro. Inmóvil. Pero debajo de la superficie, algo está ocurriendo. La semilla no siente el crecimiento. Solo siente la presión de la tierra. La oscuridad. La espera. Y sin embargo, ahí es donde nace la vida. El dolor muchas veces funciona así. No es el final. Es un umbral. Un lugar de paso. Un espacio donde algo viejo comienza a morir para que algo nuevo pueda nacer. Pero para aceptar esto, hay que soltar una idea muy arraigada. La idea de que Dios solo está cuando todo va bien. Esa idea, aunque no lo parezca, es una fe frágil. Una fe que depende de las circunstancias. Una fe que se sostiene mientras hay luz, pero se derrumba en la noche. Y la noche llega. A todos. Momentos donde ya no sientes nada al rezar. Donde las palabras suenan vacías. Donde haces lo que siempre hacías, pero sin el consuelo de antes. Y es ahí donde aparece el gran error espiritual. Pensar que hiciste algo mal. Que Dios se alejó. Que ya no te escucha. Pero, ¿y si no se alejó? ¿Y si simplemente te está llevando más profundo? Hay una diferencia enorme entre un Dios que consuela y un Dios que transforma. El consuelo es dulce, pero pasajero. La transformación es lenta, silenciosa, y a veces dolorosa. Dios no siempre quita el dolor de inmediato. No porque no le importe, sino porque ve más lejos que tú. Ve lo que ese dolor puede despertar en tu alma. Ve lo que puede purificar. Ve lo que puede sanar en un nivel que la comodidad jamás alcanzaría. El sufrimiento no significa que Dios te castiga. Tampoco significa que te ignora. Muchas veces significa algo mucho más desconcertante. Que confía en ti. Confía lo suficiente como para permitir un proceso que no todos están preparados para vivir.
Confía lo suficiente como para trabajar en tu interior, no solo en lo visible. Pero esto no se siente como confianza. Se siente como abandono. Y ahí está la prueba. Porque la fe verdadera no nace cuando todo es claro. Nace cuando decides confiar incluso cuando no entiendes. Tal vez hoy tu corazón esté cansado. Tal vez tus fuerzas estén al límite. Tal vez no ves sentido a lo que estás viviendo. Y está bien reconocerlo. No tienes que fingir fortaleza. No tienes que tener respuestas. No tienes que sentir paz para que Dios esté contigo. A veces, el acto de fe más grande no es sentir algo bonito, sino permanecer. No huir. No cerrarte. No rendirte. Aunque duela. Aunque no entiendas. Aunque el silencio pese. Porque el dolor no siempre es un mensaje que se explica. A veces es un camino que se atraviesa. Y este camino, aunque ahora parezca oscuro, no está vacío. No estás solo en él. Hay una presencia que no hace ruido, pero que sostiene, moldea y prepara algo que aún no puedes ver. En los próximos capítulos iremos entrando, poco a poco, en lo que este dolor puede estar sembrando en tu alma. No promesas rápidas. No respuestas fáciles. Sino una verdad más profunda, más honesta, más transformadora. Por ahora, quédate con esto. El hecho de que estés sufriendo no significa que Dios se fue. Puede significar, paradójicamente, que nunca estuvo tan cerca. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar cuando está sufriendo. No porque sea falsa, sino porque es difícil de aceptar. Dios no siempre se manifiesta con luz. A veces se revela en la sombra. Cuando todo va bien, creemos entender a Dios. Pensamos que su presencia se mide por la paz que sentimos, por las respuestas que recibimos, por las bendiciones visibles. Pero cuando el dolor llega, esa imagen se rompe. Y entonces descubrimos algo inquietante. Tal vez nunca habíamos conocido a Dios en profundidad. Porque es fácil amar a Dios cuando todo funciona. Es fácil confiar cuando la vida parece ordenada. Es fácil rezar cuando el corazón está tranquilo. Lo difícil es hacerlo cuando todo se derrumba. Cuando la oración se vuelve seca. Cuando las palabras ya no consuelan. Cuando el silencio pesa más que cualquier respuesta. Y sin embargo, es precisamente ahí donde algo esencial comienza a suceder. Hay un tipo de cercanía de Dios que no se siente como consuelo. Se siente como desnudez. Como pérdida de apoyos. Como una noche interior. Muchos piensan que la noche espiritual es señal de fracaso. Pero en la tradición cristiana, la noche es muchas veces señal de crecimiento. El alma que nunca ha pasado por la noche no ha sido purificada. Solo ha sido consolada. Y la consolación, aunque es buena, no transforma en profundidad. Solo acaricia la superficie. La transformación verdadera ocurre cuando Dios retira aquello que te hacía depender de sensaciones, de emociones, de seguridades. No porque quiera hacerte sufrir, sino porque quiere enseñarte a amar de otra manera. Aquí es donde la experiencia de Santa Teresa de Ávila se vuelve especialmente luminosa. Ella conoció el dolor. No como una idea espiritual, sino como una realidad concreta. Enfermedades, incomprensión, soledad, sequedad interior, luchas profundas. Hubo momentos en su vida en los que pensó que algo estaba mal. Que Dios la había dejado. Que su oración ya no servía. Que su fe se estaba apagando. Pero con el tiempo comprendió algo que cambiaría su mirada para siempre. Dios no se había ido. Simplemente estaba obrando en un nivel más profundo que sus emociones. Hay una frase que resume esta experiencia. Dios nunca está tan cerca como cuando parece más lejano. ¿Por qué? Porque cuando Dios se hace demasiado sensible, demasiado evidente, corremos el riesgo de amar más sus dones que a Él mismo. Amamos la paz que nos da. Amamos las respuestas que recibimos. Amamos la sensación de seguridad. Pero, ¿amamos a Dios cuando nada de eso está presente? Esa es la pregunta que el dolor pone sobre la mesa. Cuando las consolaciones desaparecen, queda solo una cosa. Tu decisión de confiar. Y esa decisión, aunque silenciosa, es más valiosa que 1000 emociones. Imagina esto por un momento. Si alguien te ama solo cuando todo va bien,
¿Dirías que ese amor es verdadero? Probablemente no. El amor auténtico se prueba en la dificultad, en la ausencia de recompensas, en la fidelidad cuando no hay beneficios. Lo mismo ocurre en la relación con Dios. Cuando todo es fácil, tu fe no es puesta a prueba. Pero cuando el dolor llega, tu fe deja de ser un sentimiento y se convierte en una elección. Elegir confiar cuando no entiendes. Elegir permanecer cuando todo en ti quiere huir. Elegir amar cuando no sientes nada. Eso no es debilidad. Eso es madurez espiritual. Muchos creen que la fe consiste en sentir a Dios. Pero la fe más profunda consiste en confiar en Él incluso cuando no lo sientes. Y aquí aparece una paradoja sorprendente. Cuanto menos sientes a Dios, más puro puede volverse tu amor. Porque ya no lo amas por lo que te hace sentir. Lo amas por quien Él es. El dolor tiene esta capacidad única. Destruir las ilusiones. La ilusión de control. La ilusión de autosuficiencia. La ilusión de que tu fe depende de tu fuerza. Cuando esas ilusiones caen, el alma queda expuesta. Vulnerable. Frágil. Y es precisamente ahí donde Dios puede entrar de verdad. Dios no entra en un corazón que se cree completo. Entra en un corazón que reconoce su vacío. Por eso el dolor no siempre es castigo. Muchas veces es apertura. Apertura de espacios interiores que antes estaban cerrados. Apertura de preguntas que nunca te habías atrevido a formular. Apertura de una relación con Dios más real, menos idealizada. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez sientes que tu fe se está apagando. Tal vez te preguntas si todo esto tiene sentido. Pero escucha esto con calma. El hecho de que no sientas a Dios no significa que Él no esté actuando. Puede significar que está actuando en un nivel más profundo del que puedes percibir. Hay cirugías que se realizan con anestesia. El paciente no siente el bisturí, pero el cirujano está trabajando. De manera semejante. Dios muchas veces obra en el alma sin que el alma lo sienta. No quita el dolor inmediatamente. No da explicaciones claras. No responde a todas las preguntas. Pero transforma silenciosamente. Y esa transformación, aunque invisible, es real. Tal vez un día mirarás atrás y comprenderás que el periodo más oscuro de tu vida fue también el momento en que Dios estaba más cerca. No como un consuelo superficial, sino como un escultor paciente, quitando lo que sobraba, para revelar lo que estaba destinado a ser. El dolor, entonces, deja de ser solo sufrimiento. Se convierte en lenguaje. Un lenguaje que no se entiende con la mente, sino con el tiempo. En los próximos capítulos entraremos en las 3 gracias silenciosas que nacen en el corazón del sufrimiento. Gracias que no hacen ruido. Gracias que no se sienten. Gracias que transforman. Por ahora, guarda esta idea en lo profundo de tu corazón. Si hoy estás en el valle del dolor, no asumas que Dios se ha ido. Tal vez estás justo en el lugar donde Él está trabajando más intensamente en tu alma. Hay un momento en la vida espiritual que marca un antes y un después. No siempre se reconoce de inmediato. No viene con señales claras. No se anuncia con palabras. Es el momento en que el amor empieza a ser probado. Mientras todo va bien, es fácil amar. Amar a Dios cuando hay salud. Cuando hay paz. Cuando las oraciones parecen dar fruto. Cuando sientes consuelo, cercanía, calor interior. Ese amor es real, pero todavía es inmaduro. No es falso. Simplemente no ha sido purificado. Porque en lo profundo, muchas veces amamos a Dios por lo que nos da. Por lo que sentimos. Por lo que recibimos. Y eso es humano. Todos comenzamos así. Pero Dios no quiere que tu amor se quede en ese nivel. No porque sea malo, sino porque no es suficiente para sostenerte cuando llegue la noche. Y la noche llega. Llega el momento en que rezas y no sientes nada. En que haces el bien y no recibes consuelo. En que sigues creyendo, pero sin la dulzura de antes. Y entonces el corazón se pregunta, aunque no lo diga en voz alta: ¿para qué seguir, si ya no siento nada? Aquí comienza la purificación del amor.
El dolor tiene una función que casi nadie quiere aceptar. Separar el amor verdadero del interés espiritual. Es como el fuego que prueba el oro. Todo lo que no es oro se quema. Desaparece. Solo queda lo esencial. Así ocurre con el amor cuando pasa por el sufrimiento. Todo lo que era búsqueda de consuelo empieza a caer. Todo lo que era dependencia de sensaciones se desmorona. Todo lo que era amor condicionado queda expuesto. Y lo que queda, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, es amor puro. Un amor que ya no dice: te amo porque me das paz. Sino: te amo porque tú eres digno de ser amado. Incluso ahora. Incluso aquí. Este tipo de amor no se siente. Se decide. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un valor inmenso. Aquí es donde las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila se vuelven profundamente actuales. Ella comprendió que Dios valora de manera especial un solo acto de amor realizado en medio del sufrimiento. Cuando no hay consuelo. Cuando no hay emoción. Cuando todo parece vacío. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque ese amor ya no depende de nada externo. Es amor probado. Amor real. Amor que no negocia. Muchos creen que amar a Dios significa sentir algo especial. Pero Teresa sabía que el amor más puro nace cuando ya no sientes nada. Y aún así eliges permanecer. Imagina esto. Alguien te dice que te ama. Pero solo está contigo cuando todo va bien. Cuando hay beneficios. Cuando no hay sacrificio. ¿Llamarías a eso amor verdadero? El amor auténtico permanece incluso cuando no recibe nada a cambio. Y eso es exactamente lo que Dios busca en tu corazón. No porque necesite tu amor, sino porque quiere liberarte. Porque el amor interesado ata. Pero el amor puro libera. Cuando amas a Dios solo por lo que te da, tu fe depende de las circunstancias. Sube cuando todo va bien. Se derrumba cuando llega el dolor. Pero cuando amas a Dios por quien Él es, tu fe se vuelve estable. No porque no duela, sino porque ya no depende de lo que sientes. Aquí hay algo importante que debes entender. La purificación del amor no se siente como gracia. Se siente como pérdida. Pérdida de entusiasmo. Pérdida de consuelo. Pérdida de seguridad. Y por eso muchos piensan que están retrocediendo espiritualmente, cuando en realidad están avanzando más que nunca. Porque Dios está quitando lo que ya no es necesario, para dejar espacio a algo más profundo. No te está quitando el amor. Te está quitando lo que impedía que tu amor fuera libre. Este proceso duele. Porque el corazón se resiste a soltar lo que le daba satisfacción. Pero sin ese desprendimiento, el amor no madura. El amor que no pasa por el fuego. No resiste la noche. Y Dios no quiere un amor frágil para ti. Quiere un amor capaz de sostenerte. Cuando todo lo demás se caiga. Tal vez hoy no sientes nada al rezar. Tal vez sigues adelante solo por fidelidad. Tal vez te preguntas si todo esto vale la pena. Y aunque no lo veas ahora, algo muy profundo está ocurriendo. Tu corazón está aprendiendo a amar. Sin exigir. Sin negociar. Sin condiciones. Está aprendiendo a decir: te amo, Dios. No por lo que me das, sino porque tú eres tú. Ese amor, aunque silencioso, es el más precioso. No hace ruido. No brilla. No se exhibe. Pero transforma el alma desde dentro. Y un día, cuando mires atrás, descubrirás que fue precisamente este amor, nacido en el dolor, el que te hizo verdaderamente libre. En el próximo capítulo entraremos en la segunda gracia que brota del sufrimiento. La humildad verdadera. Esa que no se aprende con palabras, sino cuando el dolor rompe la ilusión de que puedes con todo. Hay una palabra que muchos pronuncian con facilidad, pero que pocos conocen de verdad. Humildad. Solemos pensar que la humildad consiste en decir frases correctas, en reconocernos pequeños con los labios, en repetir que, sin Dios no somos nada. Pero esa humildad,
muchas veces, vive solo en la superficie. Porque en lo profundo seguimos creyendo que tenemos el control, que con esfuerzo, disciplina y fe podemos manejar la vida, que somos fuertes, que podemos con todo, hasta que llega el dolor. Y entonces, esa ilusión se rompe. El dolor tiene una capacidad única: mostrarte tus límites sin pedir permiso. Te confronta con lo que no puedes cambiar, con lo que no puedes resolver, con lo que no depende de ti. Y eso duele. No solo porque sufres, sino porque cae la imagen que tenías de ti mismo. Descubres que no eres tan fuerte como pensabas, que tu fe no es tan inquebrantable, que tu paciencia tenía condiciones, que tu confianza dependía de que todo saliera bien. Y en ese descubrimiento hay vergüenza, hay frustración, hay una sensación de derrota interior. Pero aquí hay una verdad que cambia todo. Esa caída no es fracaso, es gracia. La humildad verdadera no nace cuando te comparas con otros, ni cuando te llamas pecador de manera automática. Nace cuando el dolor te obliga a aceptar que necesitas a Dios en todo, no solo en lo espiritual, en todo. Para respirar, para sostenerte, para seguir adelante cuando ya no puedes más. Mientras crees que puedes solo, Dios queda al margen. No porque Él se aleje, sino porque no hay espacio para que actúe. Un corazón lleno de sí mismo no deja lugar a la gracia. Por eso el dolor vacía. Rompe estructuras internas. Derrumba apoyos falsos. Y aunque eso sea incómodo, aunque te haga sentir pequeño, es el comienzo de una relación más auténtica con Dios. Aquí ocurre algo muy delicado. Muchos, al verse débiles, se cierran. Se endurecen. Se llenan de amargura. Otros, en cambio, hacen algo distinto. Se rinden. No se rinden a la desesperanza, sino a la verdad. Dejan de fingir fortaleza. Dejan de esconder su fragilidad. Dejan de presentarse ante Dios con discursos bien armados. Y simplemente dicen: no puedo más. Esa frase, cuando es sincera, abre más puertas que 1000 oraciones perfectas. Porque Dios no busca tu desempeño. Busca tu verdad. La humildad que nace del dolor no se aprende en libros. Se aprende cuando ya no tienes nada que ofrecer, más que tu pobreza. Y esa pobreza, paradójicamente, es lo que más atrae a Dios. No porque disfrute verte débil, sino porque solo desde ahí puede darte lo que realmente necesitas. Mientras te sostienes en tus fuerzas, recibes poco. Cuando te quedas sin fuerzas, recibes todo. El dolor te enseña algo que de otra manera no aprenderías. Que depender no es fracasar. Es amar. Amar es reconocer que necesitas al otro. Que no te bastas a ti mismo. Que sin él no puedes vivir plenamente. La humildad verdadera no te hace sentir miserable. Te hace libre. Libre de la necesidad de controlar. Libre de la obsesión por parecer fuerte. Libre de la carga de tener que poder con todo. Cuando aceptas tu fragilidad, algo profundo se aquieta en tu interior. Ya no luchas por demostrar. Ya no huyes de tus límites. Ya no te escandalizas de tus caídas. Sabes que Dios es más grande que todas ellas. Y esa certeza no nace del orgullo, sino de la experiencia. De haber tocado fondo. Y haber descubierto que ahí también estaba Dios. Tal vez hoy el dolor está derrumbando en ti estructuras que parecían virtudes. Tal vez creías ser humilde, pero en realidad eras autosuficiente. Tal vez creías ser fuerte en la fe, pero tu fe dependía de que todo saliera como querías. Cuando eso cae, te sientes perdido, desorientado, vulnerable. Pero escucha esto con atención. Lo que está cayendo no es tu fe verdadera. Es lo que la estaba contaminando. Dios no destruye para humillar. Destruye para reconstruir sobre bases reales. La humildad que nace del dolor no se proclama. Se vive.
Se vive cuando dejas de exigir respuestas. Cuando dejas de negociar con Dios. Cuando aceptas que no entiendes, pero sigues confiando. Esa humildad prepara el corazón para algo aún más profundo. Porque el amor purificado y la humildad verdadera no son el final del camino. Son preparación. Preparación para una gracia más grande, más misteriosa, más transformadora. En el próximo capítulo entraremos en esa tercera gracia, la más profunda de todas. La unión con Cristo en el sufrimiento. Un misterio que no se explica, pero que puede cambiarlo todo. Hay una gracia que da sentido a todas las demás. Sin ella, el amor purificado y la humildad verdadera quedarían incompletos. Es la gracia más profunda, la más misteriosa, y también la más difícil de aceptar. La unión con Cristo en el sufrimiento. No se trata de buscar el dolor. No se trata de desearlo. No se trata de pensar que sufrir es bueno en sí mismo. Se trata de algo muy distinto. Se trata de lo que sucede cuando el sufrimiento llega de todos modos. Y decides no huir. No cerrarte. No endurecer el corazón. El cristianismo nunca ha enseñado a amar el dolor. Pero sí ha enseñado a no desperdiciarlo. Porque hay dolores que no se pueden evitar. Pérdidas que no se pueden revertir. Situaciones que no se pueden cambiar. Y en ese punto aparece una elección silenciosa. Una elección que casi nadie ve, pero que transforma profundamente el alma. Unir este dolor a Cristo. ¿O cargarlo solo? Cristo no sufrió por error. No sufrió por debilidad. Sufrió por amor. Y cuando tú sufres, especialmente cuando no entiendes por qué, entras en un territorio sagrado. El territorio donde el amor se vive sin garantías. En la cruz, Cristo no recibió consuelo inmediato. No recibió explicaciones. No recibió alivio. Recibió silencio. Oscuridad. Abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito no fue pronunciado para escandalizar. Fue pronunciado para que tú nunca estuvieras solo. Cuando llegaras a ese mismo lugar, Cristo entró en la experiencia más profunda del dolor humano. Para poder acompañarte en la tuya. Por eso, cuando sufres, no estás caminando por un territorio desconocido para Dios. Él ya estuvo ahí. La unión con Cristo no se siente como algo extraordinario. No viene con emociones intensas. No viene con revelaciones espectaculares. Muchas veces se vive en completo silencio. Es una comunión que ocurre cuando sigues confiando sin entender. Cuando sigues amando sin sentir. Cuando sigues siendo fiel sin recibir nada a cambio. Y ahí sucede algo invisible, pero real. Tu dolor deja de ser solo peso. Y se convierte en ofrenda. No porque duela menos, sino porque ya no está vacío. Cuando unes tu sufrimiento al de Cristo, ese dolor entra en una historia más grande que la tuya. Una historia de redención. Una historia donde nada se pierde. Cada lágrima ofrecida. Cada noche atravesada sin huir. Cada acto de fidelidad en medio de la oscuridad. Todo eso tiene un valor eterno. Aquí es importante detenernos un momento. Unir el dolor a Cristo. No significa entenderlo. No significa justificarlo. No significa resignarse de manera pasiva. Significa decir, desde lo más profundo. No comprendo esto. Pero no quiero vivirlo separado de ti. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es inmensa. Porque te coloca en el mismo movimiento del amor de Cristo. Amar incluso cuando duele. Confiar incluso cuando no hay luz. Entregarte incluso cuando no hay respuestas. Esta unión no se construye con ideas. Se construye con actos silenciosos. Cuando te levantas un día más. Aunque todo en ti esté cansado. Cuando sigues haciendo el bien. Aunque no recibas consuelo. Cuando rezas sin ganas. Solo porque no quieres soltar la mano de Dios. Ahí está la unión. No es algo que puedas medir. No es algo que puedas explicar. Pero es real.
Y tiene una fecundidad que no puedes imaginar ahora. Hay sufrimientos ofrecidos que generan gracia para otros, para personas que nunca conocerás, para situaciones que nunca verás resueltas en esta vida. El dolor unido a Cristo no se pierde, no cae en el vacío, no es inútil. Aunque ahora no veas el fruto, está siendo sembrado. Tal vez hoy tu cruz te parece demasiado pesada. Tal vez no entiendes por qué te tocó a ti. Tal vez te preguntas hasta cuándo. Y esas preguntas no son falta de fe. Son humanas. La fe no consiste en no preguntar. Consiste en seguir confiando. Incluso cuando las preguntas no tienen respuesta. Cristo no te pide que seas fuerte. No te pide que entiendas. No te pide que sonrías en el dolor. Te pide algo mucho más sencillo. Y mucho más difícil. Que no te separes de Él. Que vivas este dolor con Él. Que lo pongas en sus manos. Que no lo conviertas en muro, sino en puente. Porque hay una intimidad con Cristo. Que solo nace ahí. En el lugar donde ya no puedes apoyarte en nada más. Y esa intimidad, aunque ahora sea invisible, tiene el poder de transformar tu vida entera. En el próximo capítulo hablaremos de un error muy común. Que impide reconocer estas gracias. Esperar sentir la gracia en medio del dolor. Un error comprensible. Pero que puede hacerte perder de vista lo que Dios ya está haciendo en ti. Hay un error silencioso que cometen casi todas las personas que sufren. Un error comprensible. Humano. Pero profundamente engañoso. Esperar sentir la gracia. Pensar que, si Dios está actuando, algo dentro de ti debería cambiar de inmediato. Que deberías sentir paz. Alivio. Consuelo. Claridad. Y cuando eso no sucede, cuando el dolor sigue ahí, cuando el vacío no desaparece, cuando el silencio se prolonga, concluyes algo devastador. Nada está pasando. Pero esa conclusión es falsa. La gracia más profunda casi nunca se siente en el momento en que actúa. Actúa en silencio. Sin emociones. Sin señales visibles. Sin confirmaciones inmediatas. Y por eso pasa desapercibida. Vivimos en una cultura que mide todo por la experiencia. Si lo sientes, es real. Si no lo sientes, no existe. Pero la vida espiritual no funciona así. Dios no mide tu crecimiento por lo que sientes, sino por lo que eliges. Cuando no sientes nada. Aquí hay algo crucial que necesitas entender. Las emociones no son un termómetro fiable de la fe. Cambian. Van y vienen. Dependen del cuerpo, del cansancio, del contexto, del momento. Si tu relación con Dios dependiera de lo que sientes, sería frágil. Inestable. Insegura. Por eso Dios, en ciertos momentos, retira el consuelo sensible. No como castigo. No como rechazo. Sino como educación del amor. Te está enseñando a amar sin apoyarte en emociones. A confiar sin sentir seguridad. A permanecer sin recibir nada a cambio. Y eso, aunque duela, es un regalo inmenso. Porque te libera de la dependencia emocional. Te hace interiormente más libre. Más firme. Más real. Piensa en esto. Cuando todo va bien y sientes paz, amar a Dios no cuesta demasiado. Pero cuando no sientes nada, cuando el dolor sigue presente, cuando rezas y el cielo parece cerrado, seguir amando ahí es un acto de fe pura. Y ese acto tiene un valor incalculable. Muchos abandonan en este punto. No porque no amen a Dios, sino porque piensan que su sequedad es señal de fracaso. Creen que están retrocediendo. Que su fe se está apagando. Que algo hicieron mal. Pero en realidad, están siendo llevados a una fe más profunda. De la que jamás conocieron. La gracia no siempre se manifiesta como alivio. A veces se manifiesta como fortaleza silenciosa. Como capacidad de seguir adelante. Aunque todo en ti esté cansado.
A veces la gracia es simplemente esto. No rendirte. Seguir rezando sin ganas. Seguir confiando sin entender. Seguir siendo fiel. Aunque no recibas nada visible a cambio. Eso es gracia en acción. No espectacular. No brillante. Pero real. Imagina a un escultor trabajando el mármol. El mármol no siente cómo se forma la obra. Solo siente los golpes. El ruido del cincel. La pérdida de material. Si el mármol pudiera pensar, creería que está siendo destruido. Pero en realidad, está siendo transformado. Así ocurre con tu alma en el dolor. No sientes el crecimiento. Solo sientes el peso. La presión. La incomodidad. Pero algo hermoso está emergiendo. La fidelidad en la sequedad. Vale más que muchas obras hechas en consolación. No porque las consolaciones sean malas, sino porque la fidelidad sin consuelo nace de una decisión profunda. Y Dios mira el corazón, no las sensaciones. Tal vez hoy piensas que no estás avanzando, que tu fe es débil, que tu oración es pobre. Pero pregúntate esto con honestidad. ¿Sigues ahí? ¿Sigues confiando, aunque sea con dificultad? ¿Sigues eligiendo a Dios, aunque no sientas nada? Si la respuesta es sí, entonces estás creciendo más de lo que imaginas. La verdadera transformación espiritual no se mide en emociones. Se mide en perseverancia. No se mide en lo que experimentas, sino en lo que haces. Cuando no experimentas nada. Por eso, no te juzgues por lo que sientes. No midas tu fe por tu estado interior. Mide tu fe por tu fidelidad. Por cada día que no huiste. Por cada noche que atravesaste sin cerrar el corazón. Por cada acto pequeño de amor. Realizado en medio del cansancio. Todo eso cuenta. Todo eso permanece. Nada se pierde. La gracia más profunda está actuando ahora mismo en ti, aunque no la sientas. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que ese periodo de aparente estancamiento fue en realidad el tiempo en que Dios estaba construyendo los cimientos más sólidos de tu vida espiritual. En el próximo y último capítulo, miraremos el dolor desde una perspectiva final y esperanzadora. No como un destino, sino como un camino. Un camino que, aunque oscuro, tiene una dirección y una promesa. Hay una diferencia enorme entre ver el dolor como un destino y verlo como un camino. Cuando lo ves como destino, te desesperas. Piensas que así será siempre. Que no hay salida. Que esta noche no terminará. Pero cuando lo ves como camino, aunque siga doliendo, algo cambia dentro de ti. Un camino implica movimiento. Proceso. Dirección. No sabes exactamente a dónde te lleva. Pero sabes que no te quedarás ahí para siempre. El dolor, por más intenso que sea, no es eterno. Pasa. Siempre pasa. A veces más lento de lo que quisieras. A veces más profundo de lo que creías poder soportar. Pero pasa. Y cuando pasa, deja huellas. No cicatrices vacías, sino marcas de transformación. Dejas de ser la misma persona. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios es tan bueno, que puede transformar incluso el peor sufrimiento en fuente de vida. Aquí es donde la visión espiritual madura alcanza su punto más alto. No preguntas solo, ¿por qué tuve que pasar por esto? Empiezas a preguntarte, ¿qué están haciendo en mí a través de esto? Esa pregunta lo cambia todo. Porque cuando buscas solo explicaciones, te frustras. Pero cuando buscas sentido, el dolor se convierte en maestro. No un maestro amable. No un maestro suave. Pero sí un maestro verdadero. El dolor despierta lo que la comodidad adormece. En la comodidad, el alma se duerme. En el dolor, el alma despierta.
Y un alma despierta, aunque esté herida, aunque esté cansada, es capaz de recibir gracias que jamás habría recibido de otro modo. Muchos descubren en el dolor una profundidad interior que no sabían que existía. Una capacidad de amar más allá de lo lógico. Una humildad real, no decorativa. Una fe que ya no depende de emociones. Eso no se aprende en tiempos fáciles. Por eso el dolor no es un error en el camino espiritual. Es parte del camino. No el final. No la meta. Pero sí un tramo necesario. En la tradición espiritual, y de manera muy especial en la experiencia de Santa Teresa de Ávila, el sufrimiento nunca es inútil. Puede que el sentido completo solo se revele en la eternidad. Puede que en esta vida nunca entiendas del todo por qué tuviste que pasar por ciertas cosas. Pero puedes confiar en algo con absoluta certeza. Nada de lo que viviste se perdió. Cada lágrima fue vista. Cada noche fue acompañada. Cada acto de fidelidad, por pequeño que te pareciera, fue recogido. Dios no desperdicia nada. Ni siquiera aquello que tú habrías querido borrar. Tal vez hoy sigues en medio del camino. Tal vez aún no ves el final. Tal vez el dolor sigue siendo real. Pero hay una promesa que sostiene todo esto. Aunque no siempre se sienta. Dios está contigo. No siempre quitando el peso. A veces ayudándote a cargarlo. No siempre hablando. A veces formando silencio dentro de ti. Ese silencio no es vacío. Es presencia trabajando en lo profundo. Y cuando un día mires atrás, verás algo que ahora te resulta imposible imaginar. Verás que ese dolor te preparó para una vida más auténtica. Para un amor más libre. Para una fe más verdadera. No porque el sufrimiento haya sido deseable, sino porque Dios estuvo ahí, transformándolo desde dentro. El dolor no explica a Dios. Nunca lo hará. Pero puede conducirte hasta Él. De una manera que nada más podría. Puede abrir puertas en tu alma, que permanecían cerradas. Puede enseñarte a confiar. Cuando no hay pruebas visibles. Puede forjar en ti una fidelidad que no depende de las circunstancias. Y esa fidelidad es uno de los tesoros más grandes que un ser humano puede ofrecer. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado estas palabras, en medio de tu propio camino, quiero decirte algo con sencillez y verdad. No estás solo. No estás perdido. Y tu dolor no es inútil. Aquí, en este espacio, seguimos caminando juntos. Explorando estos misterios. Que no se entienden solo con la mente, sino con el corazón que se atreve a confiar. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que estas reflexiones te acompañan en tu proceso, te invito a quedarte. Suscríbete al canal Misterios de la Oración. No prometemos respuestas fáciles, ni fórmulas rápidas para dejar de sufrir. Pero sí un camino compartido, silencioso y profundo, donde el dolor no se niega, y la fe se vive con honestidad. Porque hay misterios que no se resuelven, se atraviesan. Y en ese atravesar, Dios actúa.